10 de septiembre de 2025, Utah, Estados Unidos. El influyente activista conservador Charlie Kirk, muy cercano al presidente Donald Trump, se encontraba haciendo la reconocida sección de su programa Prove Me Wrong, Demuéstrame Equivocado, en el campus de la Valley University. Alright, we're gonna get started, everybody. You know how it works. Question and answer. Also, thank you to Lane from YRE5. That was great. Really appreciate it. And we're gonna be here for a couple hours. Get comfortable. Bring the best libs that Utah has to offer. Eran alrededor de las 12:15 del mediodía cuando un miembro del público que estaba debatiendo con él le preguntó: ¿sabes cuántos americanos transgéneros han sido autores de tiroteos masivos en los últimos 10 años? A lo que Kirk contestó: demasiados. So, do you know how many transgender Americans have been mass shooters over the last 10 years? Too many. La persona le dijo que solo habían sido 5 en una década y le preguntó a Kirk cuántos tiroteos masivos habían ocurrido en ese mismo tiempo. Okay, now 5 is a lot, right? I'm gonna give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the Kirk tomó su micrófono y respondió, ¿contando la violencia de las bandas o sin contarla? last 10 years? Counting or not counting gang violence? En ese momento, a las 2:20, retumbó un disparo y Kirk fue alcanzado por una única bala directo al cuello. La multitud aterrorizada empezó a correr y Charlie Kirk se desangraba del tiro mortal en su cuello. Rápidamente fue trasladado a un hospital en un vehículo particular, pero al poco tiempo, casi 2 horas después, fue confirmada su muerte por el propio presidente Donald Trump. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. La trágica muerte de este fundamental activista republicano ha dejado a un país en shock, y si bien muchos políticos de ambos lados del espectro se han unido para tratar de bajar los humos y dar su pésame a los familiares y seguidores de Kirk, la situación en la sociedad estadounidense ha sido algo distinta. Este hecho demuestra el peligro real de la escalada de violencia en los Estados Unidos y revela los síntomas más nefastos de la política: el sectarismo, la intolerancia ante discursos que consideramos intolerantes y la imposición de principios a través de la violencia. Al principio, hubo una serie de irregularidades donde se arrestaron 2 sospechosos que luego fueron liberados y finalmente se procedió con la cacería del que parecería ser el verdadero autor del magnicidio. Hacia el 12 de septiembre, parecía que las autoridades se acercaban cada vez más al verdadero culpable. Finalmente, ese mismo día, el mundo conoció que se había capturado al supuesto culpable, un joven de 22 años llamado Tyler James Robinson. Los investigadores descubrieron un rifle de caza Mauser escondido en un bosque cercano a la universidad. A su vez, también encontraron cartuchos con inscripciones como «Hey fascista, atrápalo» y «Si lees esto, eres gay», LMAO, y con símbolos de Antifa, la organización de ultraizquierda. En particular, el casquillo de la bala que mató a Kirk llevaba la inscripción de «Nota, bultos, OWO». ¿Qué es esto? Una supuesta referencia a la subcultura furry y el juego de roles online. Al ver los videos y las fotografías del sospechoso que circularon por los medios, el propio padre de Tyler fue quien entregó al joven, luego de que éste, supuestamente, intentara desvivirse al ser confrontado por su familia. Finalmente, el arresto se llevó a cabo el 11 de septiembre por la noche, en las inmediaciones del Zion National Park, una zona situada a cientos de kilómetros del campus de la Valley University. Robinson, según familiares y conocidos, vivió una radicalización durante sus años universitarios. A su vez, fueron encontrados servidores de Discord donde Tyler
hablaba en grupos de la organización Antifa. Robinson es oficialmente acusado de homicidio agravado, lo que lo habilita a ser condenado a pena de muerte, en un estado donde incluso está vigente la ejecución por pelotón de fusilamiento. En la noche del 12 de septiembre, Erica Kirk habló por primera vez desde la muerte de su marido en el canal de Este, dejando su silla vacía a su lado. You have no idea what you just have unleashed across this entire country and this world. You have no idea. You have no idea the fire that you have ignited within this wife. The cries of this widow will echo around the world like a battle cry. Este asesinato ha generado una ola de indignación, no solo por lo abominable del hecho en sí, sino también por la reacción de la oposición política de Kirk, demostrando que la situación en la potencia del norte es más preocupante de lo que parecía. La división a nivel ideológico de los Estados Unidos parece ser más profunda y extrema de lo que se creía, ya no solo en la población, sino que incluso en el Congreso. Cuando se pidió un minuto de silencio por Kirk, los demócratas se negaron y no lo respetaron. Let's wait a minute. The House will be in order. 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 Si bien es verdad que las crueles reacciones de los izquierdistas con respecto al deceso de Kirk son genuinamente indignantes, la reacción de muchos entes allegados con el gobierno, paradójicamente, ha sido de censura, algo a lo que en gran medida se oponía Kirk. Es verdad que genera muchísimo rechazo ver cómo gente se burla de un brutal asesinato, pero a pesar de lo indignante que eso pueda resultar, la libertad de expresión se trata de eso. Tanto como un grupo de gente se indignaba con las declaraciones de Kirk, otros se indignarán con las crueles burlas de su muerte. La muestra de este espectáculo de doble moral, esta vez lo protagonizan los republicanos, pero quédense tranquilos que de haberse dado al revés, los demócratas ejercerían la misma censura. Por otro lado, esta crueldad muestra una falta de escrúpulos y frialdad para con el sufrimiento del otro. Esto lo que genera es la normalización de la violencia y un profundizamiento en la grieta política estadounidense. Este es uno de los factores más visibles antes del estallido de un conflicto interno en un país. Y de hecho, en Estados Unidos ya ocurrió en el siglo XIX. Toda esta situación suma al periodo más violento de los últimos años de Estados Unidos, sumándose a casos como el de Luigi Mangione, a los 2 intentos de asesinato de Donald Trump, al ataque a Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi, entonces presidente de la Cámara de Representantes, el asalto al Capitolio, las protestas de Black Lives Matter, y la lista continúa. Cada día vemos una mayor militarización dentro de los Estados Unidos, ya que el presidente Trump nos ha acostumbrado a ver a su Guardia Nacional tomar las calles durante los disturbios. Muchos señalan que todo esto es combustible más que inflamable para iniciar una guerra civil, en un país que ya sufrió una. Otros señalan que ya nos encontramos en el preludio de esta, y el clima en los días posteriores a la muerte de Charlie Kirk parece reflejar esto último. Lo que es verdad es que uno nunca sabe en qué puede desembocar un hecho como este. Hay un par de inconsistencias en este caso que son más que llamativas. Vayamos una por una. Una de las primeras y más llamativas irregularidades que vio este caso fue el arresto del primer sospechoso, un hombre de unos 70 años llamado George Zinn, un hombre que parece tener una extraña carrera política en la que protagoniza disturbios en eventos políticos, y este no fue su primer arresto. En octubre del año pasado,
George Zinn fue arrestado en Ogden después de que bloqueara una calle. En 2013, fue arrestado por una amenaza de bomba en la maratón de Salt Lake City, por lo cual pasó un año en prisión. Luego del ataque a Kirk, Zinn gritó que él había sido quien le había disparado, algo que confirmó un oficial de policía que escoltó a Zinn fuera de la escena. Finalmente, fue puesto en libertad y solamente fue imputado por el crimen de obstrucción en la investigación, algo para nada menor. Como dato de color, se ha visto en redes sociales un clip de un documental sobre el ataque del 11 de septiembre, donde aparece George Zinn como un testigo de este hecho. Ahí se lo puede escuchar decir que supo instantáneamente que los ataques del 11 de septiembre fueron ocasionados por Al Qaeda. Eso apenas vio caer las torres, un dato algo llamativo. Luego de que la gente abandonara el lugar y Kirk estuviera camino al hospital, hay videos de gente manipulando la escena del crimen. Incluso se puede ver a un hombre sacando una cámara que estaba ubicada detrás de Charlie. El video que contenía la cámara no se ha hecho público hasta el día de hoy. Es verdad que en el último tiempo, Charlie Kirk había empezado a hacer cuestionamientos algo incómodos para los republicanos, tanto sobre el caso Epstein como críticas al Estado de Israel. How many of you guys think when a lawmaker and a man I respect like Ted Cruz uses the Bible to justify aid to Israel, doesn't even know the verse, do you guys think that's like not the best way to approach this? Raise your hand. Okay. I think Ted Cruz used Genesis 12:3. I think a lot of people see that as off-putting when you look at the New Testament. Why? Because I think a lot of people, they look especially at the writings of Paul where he talks about how the new flesh is not the same as the people in the old covenant. The new flesh is everybody, is everyone's included. Talking about Romans 9. Yes, 9:6, yeah. Are you Catholic? Converting to Catholic from Yeah, Judaism. I can tell. This is my next Oh, slide. from Judaism? Yes, Oh, wow. So you're ethnically Jewish, ethnically Jewish, yes. and you have concerns about AIPAC. Yes, I do. I'm told that by some people that if I criticize AIPAC, I'm anti-Semitic. I think it's ridiculous, yeah. I feel like it's great to have a concern for your country. Do you think that that AIPAC represents, again, I'm not saying I believe this, but I think this is what you're saying, that it represents a kind of cutting in line of prioritization away from the American people? Yes. Would you guys say that's a fair summary? 100%. Meaning that, like, okay, we vote, we're citizens, but a separate group gets higher priority because of whatever reasons. This is the closest thing to the Holocaust any of us have lived. But the fact is now Bibi and the Israeli hard right government has a mandate. I gotta be careful the way I say this. They're gonna try to ethnically cleanse Gaza. I mean, I don't use that term lightly, okay? They're talking about basically removing 2.5 million people, okay? And honestly, they have a mandate to go seek justice and revenge. They do. This idea that they need to have a truce or a peace treaty, that's morally crap after you see women and children be burned alive and dragged to the street. I've been to Israel many times. The whole country's a fortress. When I first heard this story, I still had the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic machine gun that is an IDF soldier, right? The whole country is surveilled. And so let me just kind of go through this. We don't talk about Israeli politics very often, and most Americans don't know this. The last 9 months, Israel was on the brink of civil war. It's not an exaggeration. This judicial stuff, there were hundreds of thousands of Israelis taking to the streets because Bibi Netanyahu was basically redefining the Israeli constitution. That's not an exaggeration, right? He said the judicial branch has too much power.
There were protests planned this week against Netanyahu, where they anticipated tens of thousands of people to take to the streets. That's all gone, Patrick. Netanyahu now has an emergency government and a mandate to lead. I'm not willing to go so far that saying that Netanyahu knew or there was intelligence here, but I think some questions need to be asked. Was there a stand down order? Was there a stand down order? 6 hours? I don't believe it. Israel's the size of New Jersey. When I took a helicopter ride from Jerusalem to the Gaza border, it's 45 minutes. 6 hours. They're live streaming the killing of Jews. Did somebody in the government say stand down? That is a legitimate, non-conspiracy question. The whole country is the IDF. The whole country is. Yeah. And you're trying to tell me that they're going to concerts and kibbutzes and schools and buy... Incluso incomodó a su amigo, el conservador, ultrasionista de Ben Shapiro. Which is, okay, Charlie, we pushed back against the media on COVID, on lockdowns, on Ukraine, on the border, so like maybe we should also ask a question. Is the media totally presenting the truth when it comes to Israel? Just a question, that maybe we shouldn't believe everything the media says, because I know I've been conditioned to ask a lot more critical questions over the last couple of years. So Ben, some people would accuse Israel of wanting to ethnically cleanse. Some people in the Israeli government are saying, again, it's all over the place, right? You have opinions all over. In your opinion, what would a good outcome 5 years from now be, and how does one respond to the claims of ethnic cleansing? Esto ha hecho que muchos se preguntaran si realmente había algo más detrás. Durante las primeras horas del caso, los dedos conspirativos apuntaron con fuerza al Estado sionista. Tanto así que incluso se le preguntó a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, qué tenía que decir sobre esto. Y lo que dijo no fue mucho. Saber si hubo implicaciones de agencias de inteligencia es algo complicado todavía, pero lo que uno puede comprobar es que a posteriori del asesinato hubo ciertos movimientos extraños en Washington. El mismo 10 de septiembre, horas después del ataque a Kirk, el Senado bloqueó una ley de autorización que iba a obligar al gobierno a publicar los archivos sobre Jeffrey Epstein, algo que la mayoría republicana se encargó de bloquear con una ajustada votación de 51 a 49. De no haber sido por la muerte de Kirk, este bloqueo a los archivos hubiera generado muchísima notoriedad y malestar entre el propio electorado republicano. Pero, dado los hechos de esa misma tarde, la noticia pasó sin pena ni gloria, una muestra de cómo estos eventos desafortunados no fueron tan desafortunados para todos. I think very good, and by the way, right there you see all the trucks. They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years, and it's going to be a beauty. It'll be absolutely magnificent. Con la celebración del funeral de Charlie Kirk, el 21 de septiembre, hay una última reflexión más por hacer. Se anunció que el funeral no se realizaría en una iglesia, como el funeral de cualquier cristiano de a pie, sino que este funeral sería un evento masivo y habría de realizarse en el titánico estadio State Farm de la NFL en las afueras de Phoenix, y contaría con la presencia del presidente Trump y el vicepresidente J.D. Vance. Este dato no es menor, ya que esta procesión masiva va a ser una espléndida oportunidad para ver en vivo y en directo un burdo evento de martirización y propaganda política como no hemos visto hace mucho tiempo. De hecho, esto recuerda al legendario funeral que recibió Jean-Paul Marat en 1793, un episodio cargado de simbolismo para la Revolución Francesa. Marat había sido asesinado el 13 de julio de 1793 en su propia bañera por Charlotte Corday, una joven girondina que lo veía como un instigador de la violencia y un propagandista del odio, y en gran parte tenía razón. Los jacobinos utilizaron este magnicidio como un elemento de propaganda y fue significado como el sacrificio de un mártir del pueblo a manos de los enemigos de la revolución.
Su cadáver fue expuesto, rodeado de flores, coronas cívicas y símbolos revolucionarios. Su imagen fue transformada en ícono por artistas como Jacques Louis David, quien lo representó como un Cristo revolucionario. El delirio fue tal que hasta su bañera fue sacralizada. El cadáver fue expuesto en la misma bañera donde murió, y los ciudadanos y militantes debían inclinarse frente al objeto como si fuera un relicario. Este brutal asesinato revela la más oscura cara de la política, la cara del divide y triunfarás. Tal vez, a estas alturas, muchos políticos se están dando cuenta de que este caos controlado se está saliendo de control, pero puede que ya sea demasiado tarde para volver a tomar las riendas. Así como el detonante que hizo estallar la guerra civil entre el norte y el sur en el siglo XIX fue la acción y la muerte de un hombre. El detonante del nuevo conflicto a las puertas de la potencia del norte sea de igual forma la muerte y la martirización de otro hombre. Por último, creo que el propio Charlie Kirk, a quien debo admitir no tengo en alta estima en absoluto, resume el espíritu de lo que quiero decir mejor que nadie. We record all of it so that we put on the internet so people can see these ideas collide. When people stop talking, that's when you get violence. That's when civil war happens. Because you start to think the other side is so evil and they lose their humanity. Marriages break apart when you stop talking, churches fall apart. And I think what makes this country on the verge of going to a place we don't want it to go right now is we're afraid to go to places like this and have these conversations.